Hola, bienvenido a Yuhu Education's sesiones. En este video vamos a hablar del caso de Ed Sheeran y los cargos por copyright infringement o violación a derechos de autor que se presentó en los Estados Unidos en relación con la canción Thinking Out Loud y la canción Let's Get It On. Este video se trata de la decisión de segunda instancia por la Corte del Segundo Circuito en Nueva York, revisando una decisión de summary judgment, es decir, revisando la apelación de una decisión que de manera sumaria, sin llegar a juicio, decidió los problemas jurídicos en cuestión en favor de Ed Sheeran. Ahora, es importante tener en cuenta también que esta decisión es en el contexto de un litigio que empieza en el año 2018. ¿Y por qué es así? Porque en el año 2017 se presentó una primera demanda en contra de Ed Sheeran por los derechos de autor de la canción Let's Get It On y los alegatos de infracción o copyright infringement en contra de Ed Sheeran por la misma canción, Thinking Out Loud. Y lo que pasó es que inicialmente en el año 2017 no todos los titulares del copyright de Let's Get It On iniciaron juntos la demanda en contra de Ed Sheeran. Ya avanzada la demanda y la parte probatoria, el demandante de del segundo caso, el que estamos analizando, Structure Assets Sales LLC, solicitó a la Corte que le permitiera participar en ese litigio. La Corte se negó y la Corte explicó, entre otros, que probablemente esto no afectaría los intereses sustanciales de las partes, que ya estaba muy avanzado el procedimiento y por ende no podía hacerse parte de este litigio. En el primer litigio, iniciado por Griffin, el apellido de uno de los titulares de los derechos de autor de la canción Let's Get It On, ese litigio procedió a juicio, terminando al final con el jurado decidiendo el caso en favor de Ed Sheeran, que no había em, similaridad sustancial para justificar un fallo de copyright infringement. En el segundo litigio, el caso avanza a descubrimiento probatorio y Ed Sheeran intenta una primera moción de summary judgment, es decir, una primera solicitud que de manera sumaria, sin llegar a juicio, la Corte decida el tema del copyright infringement o violación a derechos de autor en favor de Ed Sheeran. Uno de los puntos de discusión era la protección que tenía la canción Let's Get It On, porque la canción fue escrita y registrada antes de de que existiera el Copyright Act de 1976, el actual. La canción estaba entonces protegida por la ley anterior, el Copyright Act of 1909, el Estatuto de Copyright de 1909. De acuerdo al Estatuto de Copyright de 1909, para proteger composiciones musicales, un compositor debía depositar la pieza musical escrita con la Oficina de Derechos de Autor. Ahora, con base en el Estatuto de 1909, se distingue la protección de los acuerdos, de los trabajos creativos no publicados y publicados. Aquellos que hubieran sido publicados debían acompañarse de un copyright notice, una notificación de copyright. Normalmente esto era, por ejemplo, un trabajo escrito que incluyera la C dentro del círculo o la palabra copyright, el nombre o el apellido del autor y el año de creación. Pero en el caso de trabajos musicales, de reproducciones musicales de una composición, no era posible esa publicación. La Corte explicó que aun si esa canción o composición se transmitía por radio o televisión, eso no constituía una publicación de acuerdo a la definición legal del Estatuto de Copyright de 1909, porque eso se requería una notificación por escrito. Entonces, para aquellos compositores que hubieran publicado sus obras, o aquellos que nunca las hubieran publicado transmitiéndolas por radio o televisión, lo que debían hacer era proceder a un registro de copyright presentando esa
diagramación o esa escritura musical de la composición y depositando esa copia completa con la Oficina de Derechos de Autor. Teniendo en cuenta esto, el primer debate en esta petición de summary judgment por parte de Choran, eh, la Corte se enfocó en los aspectos probatorios y en qué tipo de evidencia podía uno aportarse para soportar la demanda o la defensa de las partes. Y la Corte concluyó que solamente se iban a aceptar pruebas relacionadas con la pieza musical escrita como había sido depositada con la Autoridad de Derechos de Autor en 1973. Debido a eso, no se iban a permitir testimonios de expertos ni evidencias que se refirieran a la reproducción musical de dicha canción. Es lo que se conoce como el sound recording, porque en Estados Unidos se diferencia la letra o musical composition de la reproducción de la canción, que se conoce como sound recording. Ese fue el primer asunto jurídico que se decidió en esta primera moción. Como ya se había decidido a qué se iba a referir el caso, qué era lo que estaba protegido y era como decía la corte, the four corners o las cuatro esquinas de la pieza escrita musical como se había registrado en 1973, el equipo de Choran volvió a presentar una solicitud de summary judgment. Ahora, en los Estados Unidos, las peticiones de summary judgment se enfocan en analizar que los hechos ya están claros y que con esos hechos ya probados y ya claros, aplicando la ley se puede decidir el caso. Ed Sheeran entonces argumentó que teniendo en cuenta que el análisis era limitado a esas páginas registradas ante la Oficina de Derechos de Autor y que contenían elementos que no eran originales, ellos tenían derecho a que se emitiera un fallo a favor de Ed Sheeran porque no existía infracción a copyright. ¿Por qué? Porque esos elementos que componían la canción no eran originales y al no ser originales no podía haber infracción de copyright si no había un interés en una obra original. En ese momento, la Corte manifestó que ese era un asunto de hechos si esa combinación de elementos o de acordes era suficientemente original y que por ser una cuestión de hecho debía ser decidida en juicio cuando se presentaran dichos hechos al jurado, que es el fact finder, el encargado de determinar qué hechos se han probado. Eso pasó en este litigio, en este segundo litigio que se presentó en el año 2018. Mientras tanto, el litigio del año 2017 seguía transcurriendo y sin haber acabado el segundo litigio, en el primer litigio el jurado decidió a favor de Sheeran, concluyendo que no había suficiente similaridad entre ambas composiciones musicales y que por ende no había copyright infringement. Alrededor de 12 días después de esta decisión, el juez de la segunda controversia iniciada en 2018 revisó una moción para reconsideración presentada por Ed Sheeran y la Corte aceptó la moción y explicó que probablemente había mirado a la ligera o se había olvidado de considerar el tema de la numerosidad cuando hablamos de la teoría de selection and arrangement. Y ya voy a explicar qué significa eso. El punto en este momento es que después de esa revisión, tercera revisión de un summary judgment solicitado por Ed Sheeran, la Corte decidió a favor de Ed Sheeran y concluyó que no había copyright infringement. Esta decisión es objeto de apelación y se emite el fallo que vamos a analizar ahora en segunda instancia por la Corte Second Circuit Court en Nueva York. Lo que hace la Corte de segunda instancia es referirse específicamente a dos cuestiones jurídicas. Primero, si la Corte de primera instancia estuvo en lo correcto al limitar eh, la prueba, limitar a qué se iban a referir los cargos de infracción de copyright aplicando el Estatuto de Copyright de 1909. Los demandantes y apelantes argumentaban que la Corte estaba equivocada y que el análisis no podía estar limitado a la pieza física
porque se podía inferir el ritmo y la manera como un músico habría tocado esa pieza musical. Incluso los apelantes habían ofrecido el testimonio de un experto que decía que todo músico al observar una pieza, una composición musical como estaba escrita, la escribieron, la habría tocado en esa forma en la que pues resultó el sound recording, la canción como había sido grabada y que por ende eso era relevante, que estaba de alguna forma infiriendo lo que la pieza musical de manera obvia a los ojos de un músico estaba comunicando. La Corte entonces explicó que debía analizarse el tema con base en la ley aplicable al momento del registro de la obra, es decir, el Estatuto de Copyright de 1909, que esto era importante porque de otro modo se estaría yendo en una contradicción y que esos son los principios de copyright y esa es la ley que aplica y que había que tener en cuenta que a pesar de que después había sido creado el Copyright Act de 1976, este no aplicaba de manera retroactiva. En un punto del litigio, el plaintiff, Structure Assets Sales, le mencionó a la corte que probablemente iba a registrar el sound recording, la pieza musical como había sido grabada, e iniciar otra demanda o modificar la demanda que era objeto de la controversia. La corte dijo que probablemente estaría inclinada a dividir los procesos porque ese era un análisis diferente. Sin embargo, en ningún punto el demandante procedió al registro de la obra musical como había sido reproducida, como sonaba, y esto pues nunca fue objeto de análisis. Entonces, teniendo en cuenta ese análisis, la Corte dijo, lo que se hizo en este caso es registrar 5 páginas de una composición musical y por ende la Corte de primera instancia no erró al limitar su análisis a esa pieza musical y al limitar la amplitud del descubrimiento probatorio. Por ende, no hay error en ese caso. En segundo lugar, la Corte se refirió a qué es copyright infringement y cómo llegamos a ese análisis del Selection and Arrangement Doctrine. Entonces, la Corte explicó que para probar copyright infringement hay que analizar si existe prueba de copia directa, pero que es poco común que se obtenga esa prueba. Entonces, cuando no hay pruebas de una copia directa de un trabajo, vamos a mirar, uno, si el demandado tuvo acceso a dicha obra y dos, si esas dos obras son sustancialmente similares. Entonces, la Corte dijo, cuando no hay prueba de esa copia directa, vamos a mirar si hubo access, if there was access to the work, y también si las obras son substantially similar. En este punto, la Corte también analizó que los trabajos de copyright protegidos por copyright o las obras creativas tienen un requisito de originalidad y que cuando una obra creativa tiene elementos que no son originales, es posible que no tenga tanta protección. Pero sin embargo, obras creativas que tienen elementos no originales pueden protegerse cuando la selección, la coordinación que se ha hecho de esos elementos no protegibles es original. Allí es donde viene la doctrina de Selection and Arrangement, que básicamente dice que the selection, coordination or arrangement of unprotectable works is protected. Básicamente la selección de elementos que no son protegibles, si llega a ser muy original, por ejemplo, un directorio de lugares que es realmente original en la manera como se organizan dichas direcciones e información, puede ser objeto de protección por el copyright. Enseguida, la Corte entonces pasó a decir que si existen esos elementos de protección, si hay esa originalidad, podemos hacer ese siguiente paso y entonces entrar a analizar si existe similitud substancial. Básicamente, lo que queremos determinar con este Selection and Arrangement Doctrine es si existe algo que proteger en el derecho del copyright. Porque si no hay nada original que proteger, no vamos a llegar a ese análisis de copyright infringement o infracción a copyright. Entonces, con base en eso, la Corte analizó esos componentes, esos acordes básicos
a los que se refería el demandante y que argumentaba habían sido copiados por Ed Sheeran. Por su parte, Ed Sheeran ofreció evidencia de que esos acordes no solamente eran comunes, sino que eran casi que necesarios para crear música pop y que de hecho ya habían sido utilizados en combinación para crear canciones preexistentes a Let's Get It On. Con base en estos elementos, la Corte concluyó que esos cuatro acordes a los que se refería el demandante eran muy comunes, eran commonplace building blocks. Y también explicó la Corte que eran tan comunes que las combinaciones que se pudieran hacer de esos acordes realmente no eran muy originales, eran necesarias, eran funcionales para poder crear música pop. Entonces la Corte concluyó que esa combinación de acordes y esas armonías del Let's Get It On, esos elementos a los que se había referido la parte demandante, no eran suficientemente originales para explicar o para justificar un fallo de infracción a derechos de autor. Básicamente, la Corte concluyó que las dos canciones sí tenían elementos similares. Sin embargo, esos elementos similares no eran originales, eran necesarios para crear música y que como no eran suficientemente originales, ya enfocados en los aspectos que distinguían a las dos canciones, nos permitían concluir que no había copyright infringement. Entonces, ¿cuál fue el análisis de la Corte? La Corte primero determinó, ¿hay evidencia directa o indirecta de copia? No hay evidencia de copia directa. Vamos a mirar el aspecto de la copia indirecta. Al mirar el tema de la copia indirecta, vamos a mirar si hubo acceso a la canción. Sí, sí hubo acceso a la canción. Dos, vamos a mirar si hay similitud sustancial entre las obras. Pero para analizar esa similitud, vamos a enfocarnos en los elementos que realmente se pueden proteger. Los cuatro acordes a los que se ha referido la parte demandante no se pueden proteger porque son muy comunes y necesarios para hacer música pop. Ya enfocados en los demás elementos que sí son protegibles, como los arreglos musicales y la lírica, la letra de las canciones, encontramos suficientes diferencias. Entonces, ya con estos hechos que fueron probados durante el proceso, aplicando la ley, se podía concluir que el fallo debería ser a favor de Sheeran y no teníamos que llegar hasta el juicio y desgastar todo el proceso, porque la Corte básicamente concluyó que ningún jurado de manera razonable hubiera concluido que había infracción a derechos de autor. Normalmente se procede a un jurado cuando hay debate, cuando podría ser sí o podría ser no, a pesar de que los hechos sean más o menos claros, porque entonces no están todavía completamente claros y debe ser el jurado el que determine cómo interpreta esos hechos. Esta es en resumen la decisión de Ed Sheeran. He creado una presentación explicando y partiendo en pedazos más digeribles la decisión del Second Circuit. En todo caso, pues la presentación está en inglés. Espero que hayas disfrutado este video y nos vemos en otra sesión de Yuhu Education para analizar otra decisión judicial en materia de propiedad intelectual. Mi nombre es Gisela Ayala, soy la socia fundadora de GM Law Office y te veo en el próximo video.